Saludos a todos los amigos que nos ven a través del canal de YouTube. Hoy, Día del Educador, tenemos un invitado muy especial. Ha tenido a bien recibirnos en su casa y bueno, la oportunidad de conversar con él. Se trata del profesor Sí, José Pachán, bueno, muy conocido acá por su larga y dilatada trayectoria como educador. claro. Bueno, gracias, colega y amigo José Quintero, por la oportunidad. Bueno, quería decir que, bueno, la oportunidad es propicia para, primero, hacerle llegar un cordial saludo a todos los educadores que mañana festejamos nuestro día. Hay una serie de hechos por ahí. Bueno, sí, yo durante muchos años estuve en el sindicato, representaba aquí a la Federación Venezolana de Maestros, hasta que me tocó la jubilación y le dimos paso pues a la generación de relevo. En ese caso yo le entregué mi cargo al profesor Freddy Aguilar, que todavía está activo en esto. Bueno, como decía, sí, tuve bastante tiempo dirigiendo la federación aquí, con mucha diligencia. Los tiempos eran otros. El rol del sindicalista traspasaba las fronteras del municipio, pues teníamos que ir mucho a Maracaibo, a Marchas, a Caracas, todo eso, pero bueno, ahí están, hay un grupo de nuevos dirigentes que están haciendo el trabajo. Claro que sí. Bueno, Cheo, quisiera que nos remontáramos un poco a tu niñez. ¿Dónde nace Cheo Pachano? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Dónde se crió Cheo? ¿Es de aquí de la Villa Cheo? Claro, yo nací en Arimpia, en el caserío Arimpia, acá en la Villa de Rosario, en el año 1963. Pero en el año 1969 nos mudamos hasta acá, hasta la villa, donde he vivido desde esa época hasta la actualidad aquí en las casitas, la urbanización Aurora, donde estoy todavía. Y bueno, ahí llegué muy pequeño a la villa y aquí cursé mis estudios, tanto de primaria como secundaria, en la escuela antes era Villa de Rosario, ahora Tío Aldo Marta Rincón, y en el liceo Julio César Salas, que era el único que existía para la época. Ya en tu época ya estaba donde está actualmente. Sí, sí, donde está Julio César Salas, Ah, ahí, ah, y, ahí estudiamos a partir del año 1976. y tus papás a qué se dedicaban? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 10 hermanos, ¿Sí? sí. Bueno, mi padre trabajaba primero en cuestiones de trabajo en fincas, en cuestiones de esas, y luego también era muy conocido haciendo diligencias, trámites a Maracaibo, donde lo enviaban en Eriva, pero él murió muy joven. Eh, Y mi madre sí era también de Aripe y se dedicaba a los trabajos del hogar. ya, Cheo, y los estudios a nivel superior, ¿dónde los realizaste? ¿No? En el IUCMA, Instituto Universitario Pedagógico Monseñor Arias, Ujú. ahí fue mi grado como profesor en educación técnica, y en un convenio de IUMA y UPED también tuve la oportunidad de hacer una especialidad también en educación técnica. Ya, Cheo, y de esos años de tu niñez, tu juventud, ¿cómo recuerdas tú a la villa en esos momentos? Háblame un poco de tus vivencias, ¿no? Algunas anécdotas. Bueno, fíjate que era una época muy diferente a esta. Tanto la niñez como la adolescencia eran muy diferentes, estábamos con ciertas limitaciones, al menos cuando nosotros nos mudamos acá a las casitas. Esto era prácticamente una finca que habían convertido en una urbanización. El tráfico era muy escaso, las carreteras de arena y todo eso, pero después con el tiempo fuimos evolucionando un poco y te digo, me tocó cursar, para la época no estudiamos preescolar, sino que yo entré directamente a estudiar primer grado en la escuela Tibaldo Almarza Rincón, hoy Tibaldo Almarza, antes se llamaba Escuela Nacional Villa de Rosario. Y de los Eh, maestros, Cheo, que de repente te bueno, marcaron. ¿Tú recuerdas algunos maestros de ahí? claro, chico, todavía mi maestra de primer grado está viva, que es la maestra Viviana
de Finor, sí. Ella todavía no está aquí porque está en España, pero está viva y mucho. Inclusive, mi maestro de sexto grado fue el profesor Néstor Martínez. Ya fallecido. Ya fallecido. Y ese fue, luego en el liceo todavía hay, me consigo por ahí todavía con, por decirte algo, con dos profesores, que es Jesús Labarca, que lo consigo. Ese tiene el secreto de la eterna juventud. Sí. También el profesor Melvin Berrueta también fue profesor. Y otros muchos que ya han fallecido. De esos grandes profesores de Julio César, ¿recuerda alguna anécdota en particular con alguno de esos? Bueno, sí, habían muchos, pues es que eso era, como era una época tan diferente, eran personas muy capacitadas, muy buenos profesores, con una pedagogía y unos conocimientos extraordinarios. Muchos profesores, estaba el profesor Francisco Corbacho, el mismo profesor Dilio con su rectitud, siempre como director, el profesor Oscar Soto Nava, y muchos otros que marcaron. ¿Cómo recuerdas a Francisco Corbacho en el salón de clases? No, Francisco Corbacho era muy famoso por usaba como que un pote de eso que es donde venía el talco y metía unas bolitas de unos bingos. Ajá. Y de ahí sacaba que le iba a revisar el cuaderno. No eran todos. No, él sacaba un número, el 14, bueno, que es el 14, me traía que y le revisaba las actividades. ¿Y qué número era Chau Pachano? No, eso depende de el grado. Siempre era de los números altos, 30 y pico, 32, por el apellido, pues. Y sí salías en ese sí, ahí no se salvaba a nadie, porque como era muy buen profesor, también era muy correcto, muy recto en sus cuestiones. Bueno, es de grandes profesores en el Liceo Julio César. Sí, bueno, por decirte algo que todavía viven, estaba para la época Emilio Reyes, de química, profesor Claudio, que era un profesor de matemáticas, y todos esos, otros ya muchos han fallecido acá. Ya. Pero todavía hay bastante vivos, como le decimos nosotros. Bueno, a los que están vivos le enviamos felicitaciones, y a los que ya fallecieron también le enviamos felicitaciones al cielo, ¿no? Sí, que estén en muy buen sitio allá en el cielo. Ahora, Cheo, hablábamos de que tú eres de una familia numerosa, muchos hermanos, 10 hermanos. Ahora, háblame de una coincidencia muy curiosa que se da dentro de tus hermanos, ¿no? Háblame un poco de eso. Bueno, sí, porque coincidencialmente somos 3 hermanos nacidos el mismo día, el mismo mes, pero en diferentes años. Te explico. Mi hermana Ada, ella es residente ahorita en España, ella nace el 24 de enero de 1951. 10 años después, le toca a mi hermano Rafael Antonio, nace en el año 1961, también un 24 de enero. 2 años después me toca a mí, el 24 de enero del año 1963, un 24 de enero. Eso es una coincidencia de la vida, una cuestión, y una manera también de ahorrarse un poco en la torta, porque hacemos un solo festejo para los 3. Para los 3, qué bien. Sí, eso tú estás como el profesor Reinaldo Reyes, que cumple año el 31 de diciembre. 31 de diciembre, sí. Siempre hay celebración, me dice él. Ahora, Pachano, vienes de una familia destacada en el municipio de Rosario de Periján. Muchos miembros de los pachanos son conocidos, ¿no? Yo, por ejemplo, te nombraría alguno y tú me dirás, ¿no? De qué referencias tiene él. Por ejemplo, tú eres familia de Alberto Pachano Nava, el decimista, y historiador también, cronista por convicción. Sí, decimista. Sí, Alberto Pachano es nuestro primo. Alberto, su hermano Antonio J. Pachano, que le decían compositor gaitero muy renombrado. Por ejemplo, ¿qué gaita compuso Antonio Pachano? Bueno, de las más famosas fueron Cantarme una gaita, hermano, y Gaita del Año, ¿no? A nivel gaita del Año.
Y las huellas de mi ciudad también fue muy creo que fue sonada. Gaita del Año también, ¿no? Sí. Sí. El Birimbao, el grupo El Birimbao, grupo Birimbao con de Jerry Jerry Sánchez. Eso Sánchez. es correcto. También, bueno, imagínate tú, ser familiar de Alberto Pachano, una persona tan destacada acá en la villa, de Antonio J. Pachano. Sin embargo, bueno, tu familia está como que desde hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, el policía, bueno, que también se llamaba Antonio, ¿no? Era familiar tuyo también, ¿no? Rafael Antonio, yo le decía Antonio, pero era Rafael Antonio Pachano, sí, ese era mi abuelo. Él fue muy conocido aquí. Yo no lo conocí, yo no había nacido cuando él murió, cuando lo mataron, un 1 de enero del año 59. Él era, para la época, era cuando falleció, era el segundo comandante de la policía en todo Perijá. De él nace mi padre, que fue primero, Ramón Pachano, o tuvo otro hijo llamado Escolástico Pachano, que fue muy conocido aquí en la época, ¿no? Para muchos que me están escuchando ahora no lo conocieron, pero era bueno, muy... Pero bueno, vamos a aprovechar la ocasión, Cheo, a mí me costaba decir el nombre, ¿no?, de Cheo, porque todos lo conocimos como Cheo, bueno, pero es José Pachano, José Pachano. Cheo, hablemos un poco de Escolástico, que también creo que fue un personaje destacado acá en el municipio. Sí, era muy conocido acá. Él se destacaba mucho en la música. Era lo que llevaban serenatero en la época. Llevaba serenata con guitarra, tocaba el acordeón. Y fue la primera persona que fue corresponsal de un periódico acá en la villa. Es un dato interesantísimo para nuestros amigos televidentes, ¿no? Que el primer corresponsal, siempre hacemos mención a otros que de repente vinieron posteriores, ¿no? Por ejemplo, el amigo Ramberto Carmona, del Correo de la Sierra, también el amigo Eli Leonardi Carmona, ¿no? Caraña. También, y también recordamos al negro Johnny, también, que también hacía su reportaje sensacionalista, por ahí. Sí. Pero entonces Escolástico fue antes que ellos. Sí, antes, porque era una persona mayor que ellos, y él se fue, después emigró de acá de la villa, y llegaron otros a hacer el trabajo. Sí. Tenemos también creo que en el ramo eléctrico también a Hugo, ¿no? Hugo Pachano. Sí, Hugo, ese es mi sobrino, Hugo. Y muchos años trabajando también en eso de la... Bueno, ya está jubilado. Ya está jubilado de las cuestiones eléctricas. Y también alguien muy conocido de tu familia es el famoso doctor Pachano, odontólogo, ¿no? Sí, eres hermano de Hugo. El hermano de Hugo. Hermano de Hugo, sí. Son hijos de mi hermano Álido, recientemente fallecido. Ya. Cheo, ya tú también estás jubilado. Sí, yo tengo 12 años ya jubilado. 12 años jubilado, una trayectoria larga, como decía yo, en la educación. Sin embargo, no te desligas todavía del movimiento de los profesores, educadores. Si supieras algo, que todavía me llaman para hacerme algunas consultas, pero como no estoy tan actualizado en muchas cosas, yo cuando les puedo contestar, los oriento un poco, si no, los remito a los dirigentes que están actualmente desempeñando esos cargos. Y esa afición tuya, eso, conocer las leyes, los reglamentos al dedillo, ¿cómo nació esa inquietud? ¿Por qué te pusiste a estudiar? Porque tú conoces muy bien todo lo que son reglamentos, dices, no, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Sí, lo que es que cuando la época donde estaba yo en el sindicato, la FBM tenían como norte capacitarnos. Yo recibí muchos cursos, nosotros nos invitaban prácticamente todos los meses a hacer un curso de preparación en cuanto a eso, a liderazgo, y sobre todo a las leyes, la ley y el reglamento. Nosotros teníamos mucha ayuda con eso, porque nosotros nos dirigió muchos años la profesora Luisa de Hernández, que ella en esos casos era bastante exigente en cuanto a que fuéramos a los cursos de capacitación, y también la misma profesora Carmen Teresa Márquez, que ahora es la presidenta nacional de la federación. Ella estuvo en Maracaibo y nos llevaban mucho
prácticamente todos los meses nosotros hacemos algún curso. Eso se ha visto limitado ahora, bueno, por cuestiones de tiempo, de traslado y todo eso influye, pero en todo eso nos estuvimos capacitando y gracias a Dios aprendimos bastante. Bueno, se perdió un buen abogado ahí, creo. De verdad que, che, otra parte que te quisiera mencionar, que tú me hablaras un poco de esto, quizás no te gusta hablar de eso, de la sensibilidad social, le ha servido a muchas personas. Incluso doy testimonio que cuando yo comencé en educación, ya yo también estoy jubilado, tú me ayudaste, ¿no?, a hacer los trámites, ven, busca tus papeles, yo te ayudo, a resolver ciertas situaciones que se me presentaron y bueno, logramos solventar Claro, esta cosa, porque ¿no? por eso te digo que nosotros nos capacitamos mucho en esto, tenemos muchos cursos y se nos hacía muy fácil orientar a los educadores. Yo tuve una época con que yo prácticamente viajaba cada 15 días a Caracas, resolvía los problemas de los educadores allá mismo en Caracas. Había unas ciertas personas que nos ayudaban allá y cuando costaba mucho que no le venía el pago a los docentes, que me trasladaba a Caracas y nos resolvían bastante, bastante. Y en el caso de el pago de mucha gente se iba graduando ya teniendo cargo. Allá en Caracas nosotros solucionábamos eso en 2 quincenas, que les viniera el pago. Y en la gobernación también, porque siempre tuve mucha relación con la gente de personal, y ahí es que se lograban resolver los casos. En los casos del IPASME, que durante mucho tiempo le asignaban los créditos hipotecarios de vivienda, Ajá. también pudimos ayudar a mucha gente porque hicimos Sí, la tramitación la necesaria. tramitación necesaria y todo salió bastante bien. Muchos docentes aquí salieron beneficiados con eso. Eso se ha ido al suelo. Lamentablemente la situación país, la cuestión, pero Yo quisiera entrar a ese tema, Cheo. Como tú me decías, la educación que te tocó vivir a ti no es la educación que está hoy en día, ¿no? En ciertos planteles. Estamos en crisis, indudablemente, educativa, pero yo quisiera que tú me dieras tu visión respecto a la educación hoy en 2025. ¿Cómo ves pues tú la hay que, educación? bueno, esto lo han cambiado mucho. O sea que en la medida que vamos pasando el tiempo, hay nuevas formas de implementar la educación. En unos casos yo no estoy de acuerdo con algunas, no vamos a especificar cuáles, y otras que sí se ha mejorado en el aspecto, pero y la cuestión también, no sé, que ha sido muy desmejorado el docente en cuanto a los ingresos económicos. Nosotros teníamos antes mucho más beneficios. Claro, Por decirte, el IPASME era una institución que ayudaba mucho a los docentes en caso de la asistencia médica, créditos hipotecarios, créditos para vehículos, todo eso salía de ahí. sí, Y, mira, yo quería comentar, ¿no? Las comparaciones a veces son muy odiosas, ¿no? Pero en una oportunidad, tengo un hermano que es poeta, y entonces se lo presentaba a un amigo y me dice, ve, pero qué extraordinarias poesías hace tu hermano, él es licenciado en letras, y yo le digo, no, yo queriéndolo exaltar aún más, le dije, no, él solamente estudió hasta sexto grado. Y entonces me responde ese amigo, me dice, pero yo creo que el concepto grado se lo he dicho a cualquier bachiller de ahora, ¿no? Entonces, eso más o menos veamos los sí, sí, resultados de cómo está la educación, ¿no? En tu opinión. sí, sí, eso siempre ha sido así. Antes, como lo decían, que la educación antes era más exigente, más, Más severa, ¿no? más severa, claro. ¿Tú recuerdas algunos de los castigos que se aplicaban No, como no los castigos, y sobre todo en Villa Rosario, una maestra muy famosa por eso. Al menos a mí me tocó la Marcalidad de González, esa mujer donde hablaba, o hacías caso o hacías caso. Personas muy de sí, carácter recuerdo. fuerte. Y después uno, con el pasar del tiempo, se lo agradecía porque era bastante fuerte, pero
con los que se querían salir un poquito del camino. Eso te iba a decir, Pachano, que muchas veces se habla de que al niño no se le puede gritar, no se puede regañar porque se traumatiza, Yo no mucho estoy menos, cuéntame un poco de eso, ¿no? Sí, sí, porque es que a veces los mismos representantes también y el sistema quiere que el muchacho siempre tenga la razón, no es así. Porque tú tienes que tener el carácter, bueno, tu trayectoria como educador lo dijo, ¿no? Tienes que tener tu carácter para que los muchachos, porque yo no puedo enviar a un hijo mío a que vaya a una escuela o a un liceo a hacer lo que él quiera. Hay sus reglas que tiene que respetarlas. Incluso yo Entonces, recuerdo algo que si te castigaban en la escuela, te completaban en te tu casa. completaba en tu casa para que no se falte el respeto. Bachano, como dices tú, la educación va cambiando, ahora vemos nuevas cosas, nuevos, sobre todo como que nuevos instrumentos, ¿no? Que el educador podría utilizar. Incluso se habla de que el educador podía quedar ya eliminado, suprimido Como relegado un y, poco en cuanto a sí, sí, porque, y ser sustituido por una máquina. ¿Qué piensa bueno, eso Cheo? es con la evolución del tiempo, la tecnología, la cuestión, ha obligado a eso. Ya hay muchas cosas que nosotros no las vimos ni las practicamos tampoco en el bachillerato allá y ahora se están implementando. Pero bueno, unos dicen que es bueno y otros que es malo, pero hay que ser muy centrado para dar una información de esa, porque yo puedo dar mi opinión, pero quien está implementando esos sistemas tienen otra. Y si le Sí. parece es válida la de él, pero yo hay cosas que no comparto, pero hay que respetarlas. Le preocupa a Cheo Pachano la inteligencia artificial. Bueno, eso es un casito que sí que quiero. Yo lo toco poco porque me falta mucho como que investigar más sobre eso. Y, pero bueno, por lo que veo por ahí es bastante interesante desde el punto de vista de cómo lo tome. Hay que saber, porque hay programas que son muy buenos, pero hasta cierto punto, porque a veces se desvían. Sí. La tecnología siempre hay que Sí, tener cuidado, ¿no? De saberla claro, aprovechar. claro, Puede ser muy beneficiosa o muy dañina según el uso que se le dé, ¿no? eso es correcto. Sí. Bueno, se ha acabado incluso como con la inocencia, Pachano, que, ¿no? Sí, Nosotros éramos más inocentes en nuestra época de eso es estudiantes, ¿no? correcto. Ah, Sí, pero bueno, el mundo cambia y la educación debe de cambiar también, ¿no? sí. Pero sin embargo, vemos que en otros países como que se ha retrocedido de esa inteligencia artificial, se ha ido de nuevamente a los libros. ¿Qué Ajá. opinión te merece eso? Bueno, como yo siempre utilizaba eran los libros, yo me sigo este, orientando mucho por los libros, porque ya el muchacho no quiere hacer nada, sino todo lo consulta en un teléfono, en esto, y tiene la información. Y no es, para mí no es el deber ser, pero bueno, Hay que eh, esperar a ver los resultados de este nuevo sistema, ¿no? claro. Cheo, ¿qué le dirías tú a los educadores que están hoy en día en las aulas, dando la batalla aún a pesar de las duras condiciones? ¿Qué le dirías tú a esos compañeros hoy día del educador? Bueno, lo que les puedo decir, pues, este, que sigan luchando, síganse preparando. Esté preparando porque en la medida que evoluciona la sociedad, el docente tiene que estar más preparado para enfrentar esa realidad y enfrentar a los alumnos. Porque a veces, si nos quedamos un poquito atrás, ya los muchachos están muy adelantados en eso y nos vamos a conseguir inconvenientes. Porque hay muchachos que están muy preparados, que ellos mismos a través de la investigación y eso cuando llegan a un salón de clase ya tienen bastante conocimiento, pero la preparación del docente es indispensable. Claro que sí. Entonces, ese es el llamado a los docentes a no Claro, desanimarse, a seguirse preparando y siempre hay que tener esperanza, ¿no? claro, eso es la última que se pierde y enfrentar lo que se
lo que se vaya presentando, hay que hacerle frente. ¿Es posible educar hoy en Venezuela? ¿Es posible educar en el municipio? Sí, sí, a pesar de las limitaciones que hay, de muchas, siempre es posible y eso está en la mentalidad de cada quien. Claro. El educador ha tenido que buscar como que otros oficios alternos, ¿no? A su profesión. Sí, sí, Lamentablemente también, pero no es el deber ser, ¿verdad? sí, deberían, antes nos dedicarnos solamente a la educación, ahora hay que tener un trabajo complementario, unos ingresos adicionales para poder enfrentar un hogar, una cuestión, los gastos. ¿Cómo sueña Pachano la educación dentro de unos 10 años, 20 años? ¿Cómo sueña ver a esos colegios, a, bueno, a todas las instituciones educativas? Bueno, cada vez me gustaría verlas más fortalecidas, que se le inyecte el dinero necesario para actualizarlas, porque hay muchas escuelas que tienen años que no le hacen nada y, y cada vez hay más alumnos, pues. La, va aumentando la cantidad de alumnos y hay que ir innovando un poquito. Ahora, Che, en cuanto a los jóvenes, de repente pudiese parecerle a ellos más fácil hacerse de un oficio y no estudiar. ¿Qué reflexión te llama eso? Sí, Porque fíjate que algunos se dedican a hacer oficios que están de moda, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, vender gasolina, otras cosas que a veces son ilícitas, ¿no? Pero como que se le ve más provecho económico. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Qué le decimos bueno, a sí, esos jóvenes? lo que pasa es que los ingresos de los profesionales de cualquier área en Venezuela han estado muy mermados y solamente sobre todo eso. Y el muchacho prefiere irse a trabajar cuando sale de quinto año y no estar 5 años en una universidad formándose. Y también lo hace mucho la situación económica, que a otros no les alcanza para darle estudio a los muchachos y a ellos no les queda otro sino irse a trabajar o a hacer un cursito cualquiera. Pero la idea es que los hijos de uno se capaciten y tengan un título para enfrentar la Claro, sí. vida, como dice uno. Sí, sí, porque te digo, Cheo, que estos oficios pasan de moda también. Sí, Como de sí, repente surge una medida y se acabó ese oficio. ¿Y qué vas a hacer ahora? En sí. cambio, lo que tú tienes en tu mente, tus conocimientos, eso siempre van a estar contigo. Yo le digo a los hijos míos que un título no se vence, siempre tiene vigencia. En cualquier momento lo puedes utilizar. El saber nunca pesa, O decían sea, por ahí un no, locutor. Ya para cerrar, pues reflexionar un poco sobre, de repente, tú hablabas ahorita del profesional mal pagado, pero se abre una brecha, Cheo, por ejemplo, la salud, un médico en una clínica es bien pagado. Ahora se está dando también el fenómeno de un profesor en una institución privada es bien pagado, cosa que no era así, me imagino, hace unos cuantos años, ¿no? no, lo que es que antes el profesor y el maestro era, la remuneración era bastante aceptable A nivel público. a nivel público, sí, los beneficios eran otros. Y antes ayudaba mucho, lo que llaman ahora la cesta ticket. Ajá. Entonces tuvimos una época que nosotros nos pagaban la cesta ticket con ticket. De ahí viene el nombre, ¿no? Sí, Que eso eran unos tickets podíamos que adquirir te esa daban, cesta alimentaria a sí, través de los tickets. ajá, la cesta ticket, te daban un ticket por día laborado. Si tú trabajabas 20 días en el mes, te daban 20 tickets. Si trabajabas 22, te venían 22. Pero con esos 22 tickets, era muy buena la compra que tú hacías. Ajá. Claro, claro. Ahora no, porque eso se lo come la inflación, lo que te puedan dar. Y algo que yo nunca he estado de acuerdo, que cuando la persona se jubila, le eliminan ese beneficio. Pero si tú sigues alimentándote igualito y sigues alimentando a tus hijos, no sé por qué se la quitan. Sí. En todo caso, se le podría eliminar el bono de transporte, si acaso, Bueno, el que no, quizá, ya no ¿no? va a la institución, ¿no? Y Pero sin embargo, sigue moviéndose, ¿no? Sigue transportando. sí, porque Eh, muchos dicen, no, no, que es un bono como si te estuvieran dando un almuerzo, pero si igualito el almuerzo lo está consumiendo. Yo nunca he estado de acuerdo de eso porque
y se los quitaron no gozan Los jubilados. los jubilados de este O beneficio. no gozamos los jubilados. Porque Eso es verdad, no gozamos. Ambos estamos jubilados, Cheo. Ah, De verdad que agradecerte por esta entrevista que me has dado en un día tan especial, Día del Educador. Ánimo a nuestros colegas, ¿verdad? Mañana seguramente estaremos bueno, celebrando, ¿no? Que sigamos para adelante, enfrentando lo que se vaya presentando. Adelante para allá. Ajá, Con Dios, con Dios por delante. A ver, muchas gracias. Bueno, Cheo. gracias a ti por la oportunidad, José.